Si te preguntabas por qué John Cena en sus 25 años de carrera nunca tuvo la oportunidad de cambiar a heel, se resume en una sencilla razón. La situación con John Cena era diferente a otras caras de la empresa como Stone Cold Steve Austin. Él no era el chico rebelde que no importaba de qué lado estuviera. Cena era todo un estandarte de su lema: trabajo arduo, lealtad y respeto. Sin embargo, eso no significa que la idea jamás se puso a discusión. En el año 2012 estuvimos a nada de ver por primera vez a un John Cena como el villano. El rapero mayor a través de los años ha revelado más y más detalles de lo que se tenía planeado. Incluso hoy en día sabemos que hubo vestuario, gimmick y un tema inédito que jamás salieron a la luz. Entonces, ¿cómo era ese John Cena heel desde la visión de Vince McMahon? ¿Habría sido mejor que la versión del 2025? En este video vamos a explorar y dar cada detalle que se conoce acerca de la primera vez que se contempló este suceso. Esto es el primer turn heel de John Cena que fue cancelado. WrestleMania 28 era el escenario de una de las luchas más esperadas y anticipadas por la empresa, John Cena vs. The Rock, la denominada lucha que solo sucedería una vez en la vida. La Roca regresaba luego de una larga ausencia de casi 9 años. El luchador que pasó al mundo de Hollywood, muy a lo contrario de lo que es hoy en día, era considerado el favorito, pues se enfrentaba al héroe de los niños y de los valores morales, una figura que el público adulto, ese que disfrutó parte de la Attitude Era y la Ruthless Aggression, era precisamente el que aborrecía todo lo que Cena representaba. La rivalidad desde su inicio en el 2011 hasta su conclusión 2 años después, siempre fue vendida como un héroe versus héroe. Sin embargo, 2012 fue la primera vez en toda su carrera que estuvimos a nada de ver al héroe de los niños convertirse en villano. En el año 2015, Cena fue invitado al podcast de Chris Jericho. Ahí, reveló que la idea original era que John cambiara de bando de cara a su combate en WrestleMania 28. Todo esto iniciaría a finales de 2011. Cena empezaría una rivalidad con Kane. El monstruo rojo tenía un objetivo claro: que Cena aceptara el odio que recibía de los fans semana a semana. Pese a que la idea en concepto sonaba interesante, en ejecución sería todo un desastre. En dicha rivalidad también estarían involucrados Zack Ryder e Eve Torres. Zack, por su lado, fungía como el mejor amigo en pantalla que sería utilizado como punto de ataque constante para motivar a que Cena sacara todo ese odio, mientras que Eve sería el punto de inflexión para destruir la amistad con Ryder en un conflicto amoroso. Sobra decir que la rivalidad estuvo lejos de ser perfecta, o tan siquiera buena. Sin embargo, esto tenía una razón: Cena eventualmente se volvería más despiadado y frío con sus rivales. Todo con la mira puesta en el turn heel semanas previas a WrestleMania 28. Brian Gewirtz, ex escritor de la empresa, reveló que Cena pondría una sola condición para volverse rudo. Él quería convertirse en un rudo total. No en un rudo divertido, similar a Kevin Owens o Seth Rollins. Él quería ser un villano totalmente serio y despiadado. Algo que, si nos ponemos a pensar, va muy de la mano con lo que es hoy en día el personaje de John Cena heel. Pese a que esto en papel suena como una de esas ideas vagas que tienen los directivos y descartan a los 5 minutos, no sería así. En el año 2022, en el podcast de Pat McAfee, Cena revelaría que incluso ya habían diseñado un vestuario para su nueva faceta. Por increíble que parezca, este es el diseño que habría tenido el primer turn heel de Cena. Como vemos, consistía en un atuendo parecido al de Kurt Angle o Rob Van Dam, aunque con dicha máscara no podemos evitar pensar en el héroe de todos los mexicanos. Por supuesto, la máscara no era parte del atuendo. Dicha imagen fue extraída de un capítulo de Total Divas, reality show enfocado a las divas de la empresa por los años de 2013 a 2016. En esos tiempos, John saldría vestido así para hacer una broma a su pareja de aquel entonces, Nikki Bella. Y dado a la naturaleza del vestuario, podríamos pensar que se trataba de algo planeado. Sin embargo, Cena reveló que, en efecto, ese fue uno de sus vestuarios descartados para su nueva faceta. Algo que podemos notar en su atuendo es esta frase: "Fear my name", témele a mi nombre. Este se suponía ser el nuevo lema de John Cena. Sin embargo, esta frase tiene un contexto más interesante, y es que no solamente sería su nuevo lema, sino que también era el nombre de una canción inédita que jamás hemos escuchado. En el mismo podcast de Pat McAfee, Cena menciona que habían producido y grabado este nuevo tema musical, y aunque no se sabe si la canción tenía ese nombre, dado a la poca información que se tiene de la misma, se le atribuye dicho título. Años después, en 2024, en el podcast de Chris Van Vliet, Cena daría más detalles no solo de la canción, sino de cómo iba a ser el personaje. Primero, explicó que la canción la compuso 48 horas después de enterarse de que haría dicho cambio en su personaje.
Asimismo, Cena declaró que aún posee dicho material, pero que no tiene planeado sacarla, y en el hipotético caso de que en algún momento decidiera lanzarla al público, sería en forma de remix, por lo que se podría decir que la versión inédita de su tema Hill seguirá siendo un misterio total. Pero ¿cómo hubiera sido ese Cena Hill buqueado por Vince? Él mismo explicó que sería el opuesto a todo lo que era su personaje Face, abandonando la mentalidad trabajo arduo, lealtad y respeto, así como su frase de nunca rendirse. La idea era que constantemente abandonaría sus combates, así como ausentarse en los shows programados, algo que de hecho sí pasa en su personaje actual. Además de esto, Cena ya no sacaría mercancía, ni haría apariciones públicas. Una de las declaraciones más sorprendentes sería que esto tenía dos objetivos. Por supuesto, el primero era que la rivalidad continuara y tuviera fin en WrestleMania 29, aunque por el otro lado también funcionaría para darle espacio a una posible nueva cara face de la empresa. Esto sin duda nos deja con la incógnita, ¿quién hubiera sido esa posible siguiente cara? Tenemos que considerar el estatus de algunas superestrellas en esa época. Roman Reigns debutaría hasta finales de 2012, siendo heel. Daniel Bryan y CM Punk llegaron al 2013 también siendo heels. Eso nos deja con la duda, ¿acaso Ryback era el siguiente gran sucesor? Entonces, con todo a punto de suceder, ¿qué fue lo que pasó para descartar el ángulo? Pues tal como hice referencia al principio del video, Vince, pese a que él mismo tuvo la idea de convertir a su cara de la empresa en villano, rápidamente se dio cuenta que esto no era bueno para los negocios. Vince no se podía permitir perder la cantidad de dinero que hacía John Cena, específicamente la cantidad de dinero que podría perder la empresa sin lanzar mercancía, algo que actualmente podemos ver que tampoco Triple H estuvo dispuesto a ceder. Sería así que finalmente, uno de los acontecimientos más importantes que sin duda habría cambiado mucho de la empresa tal como la conocemos hoy en día, ese cambio que pudo dar paso a una nueva cara en la compañía, simplemente fue descartado y sería enlatado por casi 13 años. Ahora que conocemos la versión más cercana de un John Cena heel dirigido por Vince y hacemos una comparación con la versión actual, ¿tú consideras que el simple hecho de cambiar a ser el villano fue una idea incorrecta? ¿O Cena debió retirarse sin jamás dejar de ser ese héroe que todos conocemos? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like, actives las notificaciones y comentes tus opiniones en la caja de comentarios. Eso es todo, un gran saludo.